El segundo documento de la doctrina social de la Iglesia es 40º año, por el Papa Pío XI en 1931. Primeramente, 40º año significa 40 años después, es decir, 40 años después de la primera encíclica Rerum Novarum. La primera cosa que hace el Papa es examinar el impacto de Rerum Novarum durante estos 40 años. Primeramente da una mirada a la Iglesia. En la Iglesia resultó en apoyar la idea de que los tiempos y condiciones son cambiantes, entonces hay que tener adaptabilidad frente a nuevas condiciones sociales. Y también hay un creciente compromiso de muchos en la Iglesia para promover estas enseñanzas sociales. Luego, otros cambios en la Iglesia es a nivel práctico. Hay una creciente intención de ayudar a los más pobres por la justicia. Hay un flujo en la educación, personas que están aprendiendo sobre la doctrina social de la Iglesia a través de los colegios y universidades de la Iglesia. Y hay una multiplicación de obras de caridad a la luz de la creciente pobreza. Todos estos son impactos en la Iglesia de Rerum Novarum. Segundo, impacto en la sociedad civil. En la realidad política social también hay un positivo influencia de Rerum Novarum en promover el bien común. El concepto de que el Estado tiene un rol en la sociedad, en la economía, para promover el bien común y así preocuparse más por los más pobres y no simplemente dejar la situación al libre mercado o al laissez-faire. Por lo cual, a través de esta enseñanza de la Iglesia, los líderes políticos son más conscientes de su obligación de promover una política social. Luego hay un impacto de Rerum Novarum en los grupos sociales. Primeramente y sobre todo, confirmó la misión de los sindicatos como defensa de los trabajadores. El clero y los laicos colaboraron en muchos países para crear sindicatos y así proteger a los trabajadores de situaciones precarias. Luego el Papa reflexiona sobre el rol de la Iglesia porque muchos todavía critican que la Iglesia está metiéndose en temas sociales. Y él va a reafirmar lo dicho por León XIII, que la Iglesia tiene un deber y un derecho de tratar temas sociales, porque la misión de la Iglesia involucra la transformación de la sociedad a la luz de los valores del Evangelio. Es a la luz de estos valores evangélicos que la Iglesia tiene que juzgar cuestiones sociales y económicas, porque afectan el campo moral, la misión propia de la Iglesia. El Papa trata el tema de la propiedad privada mirándolo desde los dos extremos. Primeramente, el extremo de individualismo y luego de colectivismo. Individualismo significa que hay un derecho absoluto a la propiedad privada, es decir, la propiedad que a mí pertenece, yo puedo usar según
mis propios gustos. Y por colectivismo es la idea que no hay propiedad privada, sino todo está en manos del Estado. Individualismo se manifiesta en el sistema económico de capitalismo y colectivismo se manifiesta en el sistema económico de comunismo o marxismo. Ambos son peligrosos. Él reafirma que mientras que hay derecho de posesión de propiedad privada, el derecho de uso es distinto y el uso tiene que ser a la luz del bien común. Y el Estado tiene que intervenir para definir cuál es el uso para el bien común. Entonces hay un rol importante en el gobierno para definir los deberes de posesión, porque no es una posesión con absolutismos. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que se manifiesta Pío XI? Primeramente y sobre todo es la condición, la situación de los trabajadores que están sufriendo el efecto de la depresión económica. Entonces la necesidad de levantar su situación por el bien de ellos y sus familias. Esta es la preocupación principal que el Papa quiere enfrentar. Para promover la situación de los trabajadores, él insiste de nuevo en el concepto de un salario justo, que para Pío XI no es simplemente para mantener la familia, pero también es para que las personas tengan algo más para acumular moderadamente posesiones. Entonces, para levantar la situación de los trabajadores, la solución es un sueldo justo, que debe mantener la familia y que debe ofrecer la posibilidad de acumular algunas posesiones. Esto es el deber de la justicia social. Este documento es la primera vez que usa esta expresión de justicia social en documentos de la Iglesia. Él identifica la justicia social con un deber y vale escuchar sus propias palabras. Esta ley de justicia social prohíbe que una clase excluya al otro de la participación de los beneficios y hágase que la distribución de los bienes creados vuelve a conformarse con las normas del bien común o de la justicia social. Porque cualquier persona sensata ve cuán grave daño trae consigo la actual distribución de bienes por el enorme contraste entre unos pocos riquísimos y los innumerables pobres. Este concepto de justicia social va a marcar toda la enseñanza de la Iglesia hasta nuestros días. Otro tema muy debatido en la sociedad era cuál es más importante, el capital o labor. Para el sistema capitalista es la inversión, el capital. Para los trabajadores es el resultado de su labor, los productos. El Papa señala la necesidad de ambos. Pero también comenta que en la historia el capital lleva todas las ganancias dejando poco para el bien común. Es decir, los empresarios llevan todo y dejan poco a los trabajadores. Por eso,
Él quiere promover una distribución justa de las riquezas para servir todo el bien común de todos. Todos estos conceptos apuntan a esta preocupación principal de levantar el proletariado, la clase trabajadora, de su situación inhumana. Y esto requiere la reforma de la orden social. Es primeramente la responsabilidad del Estado. El Estado no puede lavarse las manos, no puede tomar la actitud de dejar las cosas solo, como en laissez-faire. El Estado tiene una responsabilidad de reformar la orden social para asegurar la dignidad de los más pobres. Pero el gobierno debe intervenir guiados por un principio muy importante en la doctrina social que se llama subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es la descentralización del poder. En muchos lugares de Europa, a la luz de la crisis económica, estaban surgiendo dictadores fascistas en Italia, en Alemania, que acumularon todo el poder en las manos de pocos. Y ese es un gran peligro. Entonces el Papa señala este principio de subsidiariedad, que quiere decir que las soluciones de los problemas deben estar a el nivel social más bajo posible. Para un ejemplo, si puedes resolver un problema en la familia, ahí es donde debes resolverlo. Pero hay problemas que no puede resolver cada familia, por ejemplo, construir un colegio. Y de allá sube a otro nivel social, el nivel de la municipalidad. Y hay problemas que una municipalidad no puede solucionar y este debe subir a otro nivel, un nivel de gobierno regional, por ejemplo. Y otros problemas necesitan la intervención del gobierno nacional o de intervenciones internacionales. Pero el principio de subsidiariedad es que debe solucionar el problema en el nivel más bajo de la estructura y solo cuando no puede allá subir a otro nivel. Y esta asegura la descentralización del poder. Uno de los grandes problemas que puede presentarse es la acumulación de poder en las manos de pocos. Por eso este principio de subsidiariedad va a guiar la Iglesia de aquí en adelante. Y él afirma de nuevo que los asuntos económicos no pueden ser dejados al libre mercado solamente, laissez-faire. Es una responsabilidad del gobierno de intervenir para el bien común social. Luego él examina ciertos cambios que han pasado desde Rerum Novarum. En el capitalismo, él vea que hay una mayor concentración económica en las manos de pocos y el resultado de esto ha sido una lucha social. Luego, él critica que la competencia libre ha sido terminada, es decir, los monopolios están creciendo y la competencia es desapareciendo. Y esto lleva a la otra preocupación. El resultado de esto es un imperialismo económico que está floreciendo. Unos pocos controlan todo. Luego había cambios en el socialismo, el comunismo en estas 4 décadas. El comunismo apoyó la violencia, la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada. Pero ahora en Europa otros grupos socialistas están surgiendo que son menos violentos y condenan incluso el uso de la violencia y muestran una tolerancia por la propiedad privada en vez de una prohibición absoluta.
Finalmente, el Papa ofrece un remedio principal frente a esta situación y dice que necesitamos reconstruir socialmente a la luz de los principios cristianos. Es decir, volver a los principios cristianos para reconstruir la sociedad, para asegurar que los problemas son superados y la justicia social se realice.